Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Carlos Bravo, regidor, analizaré las llamadas alianzas contra natura de nuestros principales partidos políticos de cara a las elecciones del 2018. Luego, a lo largo del programa, haremos un balance de los sucesos más importantes del 2017, tanto a nivel nacional como internacional. Quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Este mes, nuestras principales fuerzas políticas causaron polémica al anunciar sus alianzas partidistas con vistas a las elecciones del próximo año. Aunque no salta mucho a la vista, la coalición usual del PRI con el Partido Verde y Nueva Alianza, las selecciones del PAN, PRD y Morena fueron menos predecibles. Desde mediados del año, muchos tenían bajas expectativas en la posibilidad de una alianza contra natura entre el PAN y el PRD, así como Movimiento Ciudadano, que finalmente logró articularse en torno a Ricardo Anaya y su narrativa en contra del PRI y de Morena. Sin embargo, en el debate sobre las alianzas inesperadas, resurgió cuando Andrés Manuel López Obrador anunció su coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social de corte conservador, y para colmo, el precandidato de Morena echó más leña al asunto al afirmar que no tenía diferencias ideológicas con este último. Vale la pena discutir el tema. Estamos viendo decisiones de mero pragmatismo político o afinidad ideológica. ¿Existen en verdad las alianzas contra natura? ¿Cómo gobernarían en caso de ganar? Para hablar del tema está con nosotros Carlos Bravo, regidor, maestro en Historia y profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Primitivo? Muy buenas noches. Alianzas contra natura, pragmatismo. Tú has sido muy duro con Andrés Manuel López Obrador. Has sido un crítico muy fuerte de esta alianza entre Morena y, bueno, pues su nuevo socio en función de cuestiones electorales. Mira, yo creo que dentro de todo es una buena noticia para la conversación pública el hecho de que todos los partidos han hecho alianzas contra natura y en esa medida pues ya no hay que llamarse engaño. Todos han firmado su pacto con el diablo y nadie puede llamarse a sorpresa por el hecho de que no hay pureza ni política ni ideológica en ninguna de las alianzas. El PRI ha reconocido que su reputación es tal que no puede postular a un priista, tiene que postular a un externo, que ellos le dicen ciudadano. Ciudadano, funcionario, tecnócrata, llamémosle como quieras, pero el PRI no postula a un priista de alguna manera en reconocimiento implícito de que su reputación es tal de que no puede postular a un priista, aunque el que postula sea el candidato de la continuidad. El PAN y el PRD, que por tanto tiempo han sido el agua y el aceite, terminan postulando a un panista en reconocimiento de que el PRD va de capa caída. Y Andrés Manuel López Obrador, digamos, se postula por su propio partido, pero termina de alguna manera acercándose con un partido que es efectivamente de extrema derecha. Y entonces, bueno, estamos ante el escenario interesante de que el candidato más de izquierda termina corriéndose hacia la derecha porque quiere ganar, Dios mediante. Ese es un buen punto. Es el candidato del partido más de izquierda, pero tal vez es el candidato más conservador de los tres que están en la... Bueno, yo creo que personalmente, ¿no? Todos los candidatos que tenemos asegurados en la boleta son conservadores. La agenda de derechos sociales no está y no va a aparecer. No, desde luego, y eso es un problema que Andrés Manuel López Obrador, que ha cultivado cierta ambigüedad con respecto a lo que podríamos denominar como la agenda más progresista, la agenda más liberal, la agenda más de los derechos, ahora se alía con un partido que ideológicamente está más alejado de esa agenda. Pero tampoco nos engañemos, el candidato del PAN tampoco es particularmente militante con esa agenda y tampoco el candidato del PRI. O sea, tenemos, por un lado, un campo en el que todos los candidatos son conservadores, pero por el otro estamos ante una competencia entre muy distintos tipos de conservadurismo. ¿Qué nos dice esa agenda del conservadurismo?
como lo has puesto. Yo creo que es un momento muy de caer, de que nos caiga el 20, de que todos los partidos nos están mandando el mensaje de que su lectura respecto al electorado mexicano es que se trata de un electorado mucho más conservador de lo que habíamos visto, digamos, en elecciones previas. Ahora, ¿y lo es? ¿O tenemos un electorado muy diverso, tal vez? Bueno, mira. Porque al final podemos verlo desde el centro, donde, bueno, es un electorado mucho más progresista. Sí. ¿No? La Ciudad de México es la más progresista del país. Y desde esa óptica la podemos ver, ¿no? Desde esta discusión en la que estamos metidos nosotros. Yo creo que los candidatos nos obligan a darnos cuenta de que el electorado de la Ciudad de México es un electorado muy progresista, muy liberal, pero para ganar elecciones hace falta cortejar a un electorado mucho más conservador de lo que en la Ciudad de México daríamos, digamos, crédito. Un electorado, digamos, que va a misa los domingos. Un electorado mucho más conservador en términos de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías. Y todos los candidatos de alguna manera están apelando a ese electorado, no necesariamente capitalino, sino más bien, digamos, en el sentido más descriptivo del término, un electorado de provincia, ¿no? Un electorado, en ese sentido, mucho más conservador de lo que estamos acostumbrados en la Ciudad de México. Ahora, en ese sentido, quien cede, pues es la izquierda. Tanto el PRD, que fue el que construyó este esquema, frente. ¿no? Este frente pragmático, que tal vez no nos sorprenda tanto porque ya se habían hecho alianzas, ¿no? Entre el PRD y el PAN en los estados de la República. Es algo que ya había ocurrido casi siempre con renegados del PRI, ¿no? Por supuesto. Sí. Esa era la fórmula perfecta para ganar en los estados. Pero en el caso de Morena, esta unión que dice José Antonio Crespo, el agua bendita y el aceite de ricino. Bueno, mira, yo creo que por un lado Andrés Manuel López Obrador ha sido un político muy hábil para cultivar una ambigüedad en ese sentido. Andrés Manuel López Obrador ha sido el candidato, por un lado, de cierta progresía cultural, sobre todo de centros urbanos, particularmente de la Ciudad de México, que él había gobernado entre 2000 y 2006. Pero por otro lado también Andrés Manuel López Obrador está haciendo explícito el hecho de que él aspira a apelar a un electorado que va mucho más allá de su base social natural, que es la base social de la Ciudad de México. Y la alianza con el Partido Encuentro Social de alguna manera hace explícito el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, por un lado, está dispuesto a perder el voto del electorado progresista, o de un sector al menos, del electorado progresista de la Ciudad de México, con tal de ganar el voto de un electorado más conservador fuera de la Ciudad de México, al que López Obrador puede llegar a hablarle mediante un lenguaje, digamos, un poco menos parecido al que nos tenía acostumbrado, un lenguaje mucho más imbuido de cierta espiritualidad o cierta incluso religiosidad, por un lado guadalupano, pero por otro lado evangélico, donde Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, en el fondo, lo que yo represento como candidato de Morena y lo que inspira a un partido muy conservador como Encuentro Social, no estamos tan peleados. Es sorprendente porque para los progresistas de la Ciudad de México es muy incómodo. Ese es el tema, porque pero para Andrés Manuel López Obrador no parece serlo. Polevsky dice, el Morena es incluyente, y alguien le pregunta, ¿es incluyente con los que son excluyentes? ¿Es progresista con los que son ultra conservadores? ¿Cómo nos tragamos eso, no? Bueno, yo creo que sí es una situación un poco incómoda para los progresistas de la Ciudad de México, pero en el fondo es un mensaje que dice, el candidato de izquierda se está moviendo a la derecha porque quiere ganar, Dios mediante. ¿Qué tanto se vale moverse a la derecha? Bueno, porque yo lo que veo es que las izquierdas, ya no solo la izquierda, son las que están cediendo el terreno. Sí. ¿No? Bueno, pero de alguna manera, contra lo que había sido el discurso López Obradorista del fraude electoral, de alguna manera esta estrategia lo que está de alguna manera revelando... ¿Pero ese discurso queda cancelado? Quizás, porque lo que está diciendo es,
yo soy autocrítico en la práctica de mi estrategia previa y estoy reconociendo que quizás para ganar la presidencia hay que ser más conservador de lo que yo he estado previamente dispuesto a hacerlo. López Obrador, en ese sentido, para los progresistas de la Ciudad de México, está ejecutando un acto que es muy difícil de tragarse, pero por otro lado quizás sea un acto que no ha estado dispuesto a ejecutar en elecciones previas, pero que es la apuesta, digamos, más arriesgada, pero más segura para ganar un voto que anteriormente había despreciado, que es el voto conservador fuera de los centros urbanos en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué tanto de ese voto conservador puede realmente atraer el PES? Y no se puede ir al PAN, entre esas dos opciones. Bueno, es que el PAN tiene otro problema, que es el PAN se ha aliado con el PRD y en esa medida el PAN tiene que moderar su conservadurismo, ¿no? Si observamos la diferencia entre las 400 páginas de plataforma que ha presentado Morena y las cerca de 40 páginas que ha presentado la alianza PAN-PRD, la alianza PAN-PRD ha tratado de ser, digamos, bastante silenciosa en cuanto a los temas polémicos de derechos de las minorías, de derechos de las minorías sexuales, de derechos de las mujeres con respecto a la posibilidad de elegir con respecto a su cuerpo, digamos, la interrupción del embarazo, ¿no? Interrupción del aborto. Entonces, Ricardo Anaya en eso tiene un límite muy claro que es, él no puede meterse en esos temas a reserva de poner en riesgo el voto perredista. Andrés Manuel López Obrador lo que está diciendo, yo sí puedo arriesgarme en eso, yo sí puedo incluso arriesgar el voto del sector más progresista de la Ciudad de México, que por lo general me ha apoyado, pero digamos con el añadido de que yo puedo tratar de ganar un voto que el PAN-PRD pues no va a disputarme, que es el voto conservador fuera de la Ciudad de México, o de los centros urbanos en general. ¿Cuánto le puede costar en la Ciudad de México a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que esa es la pregunta, Primitivo, ¿no? O en su electorado de izquierda. ¿Cuánto le va a costar versus cuánto va a ganar? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y bueno, pues no tenemos los números que seguramente él tiene al respecto, pero bueno, y el otro tema del que no estamos hablando, pero también es muy importante, es el tema de José Antonio Meade. José Antonio Meade, por un lado, es el candidato irremediablemente de la continuidad, no solamente de la continuidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino también la continuidad respecto a Felipe Calderón, dado que es un integrante del gabinete de ambos gobiernos, pero que para ser competitivo, tiene que de alguna manera presumir el hecho de que él no es militante ni del PAN ni del PRD, ¿no? Eso es un candidato, por un lado, ciudadano, no militante, pero por el otro lado, que tiene que cargar con el peso de ser la continuidad de ambos gobiernos, ¿no? Lo que pasa es que planteado así parece que la esquizofrenia le está ganando a la ideología. Pero en todos los casos. En todos los ¿no? casos. Sí, claro. O sea, esta es una elección donde la ideología parece que ya se quedó atrás, parece que ya es parte de a lo mejor de una élite que le gusta y que está metida en eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Por supuesto. Yo creo que en ese sentido, en el caso mexicano, nos estamos poniendo al día con el desorden o de alguna manera como con la disrupción a la configuración a la que estábamos acostumbrados en nuestro sistema de partidos, de la que de alguna manera es expresión Donald Trump, de la que de alguna manera es expresión el Brexit, incluso de la que de alguna manera es expresión Macron. O sea, en el caso mexicano estamos viendo un electorado muy insatisfecho con la configuración tradicional de los partidos políticos y por otro lado candidatos que están tratando de adaptarse a esa insatisfacción del electorado. Candidatos que son muy tradicionales como candidatos, como políticos, pero que no son novedosos. No, pero cuya competitividad dependerá de su capacidad de hacer campañas poco tradicionales, ¿no? Poco tradicional. Por sus alianzas. O sea, pues sí, por sus alianzas. ¿Y cómo José Antonio Meade es un independiente que está tratando de ser el candidato de la continuidad. Un independiente que cumple con toda la liturgia priista, al final de cuentas, ¿no? Anaya es el candidato panista que va a tratar de abanderar al PRD. Y Andrés Manuel López Obrador es el candidato que trata de abanderar a su propio partido, que es Morena, pero aliándose con el partido que estaba más lejos de su causa, ¿no? O sea, de alguna manera, dentro de toda la decepción, dentro de toda
la disrupción que implica esto, hay una buena noticia. Esta va a ser una elección de adultos, donde nadie puede llamarse a sorpresa por el hecho de que no hay ningún candidato puro. Todos han, de una manera muy explícita, muy abierta... Pero se puede llamar una elección de adultos, una elección, una contienda marcada por tal pragmatismo. ¿Eso es de adultos? Yo creo que es de sí. adultos, es decir, ¿es de adultos renunciar a unos principios en función de ganar votos? En el sentido de que ahora lo que impera es el pragmatismo. O sea, en los tres casos lo que vemos es, voy a hacer lo que tenga que hacer para tratar de ganar, independientemente de la congruencia ideológica, independientemente de la pureza de mi propuesta. Pues sí, es una elección muy decepcionante, desde luego, y creo que, digamos, dependiendo de donde uno esté parado, será más difícil tragarse el sapo que de otros, pero sea quien sea, sí, porque al final los electores que tienen preferencias definidas, ninguno está contento. Por supuesto que no. Ninguno. Exacto. En ninguno de los casos. Porque no basta con el voto de los electorados satisfechos ideológicamente. Todos los candidatos nos están avisando que van a buscar el voto más allá de los electorados previamente definidos. ¿Qué nos puede esperar en una contienda que tiene como actor, porque finalmente el electorado es un actor muy importante, que tiene como actor un electorado insatisfecho y ahora doblemente insatisfecho? Claro. Bueno, de entrada me parece muy revelador que los tres candidatos más importantes estén mandando señales. Por un lado, de tratar de apelar al electorado que no quiere un candidato de partido, en el caso de Meade. Por otro lado, por un candidato que necesita apelar a quien ha sido su adversario histórico, en el caso del PAN, el PRD. Y por el otro lado, en el caso de López Obrador, un candidato que nos está diciendo, no me basta con el voto que ya he convencido a lo largo de mis 3 campañas presidenciales, necesito apelar a un electorado que parece mi antagonista más profundo, pero por otro lado, es interesante. Mira, yo lo que te diría es, por un lado tenemos 3 candidatos que tienen una posición en las encuestas. Sabemos que López Obrador va puntero y que Anaya y Meade se están disputando. Y por eso llama más la atención quizás lo de López Obrador. Claro, quizás pensemos que es el que menos necesita irse tan al extremo. Pues. Sí, pero por otro lado, López Obrador está muy acostumbrado a presentarse como el candidato, digamos, víctima o el candidato que está, el candidato de los de abajo que está aspirando a subir. Él juega ¿no? cómodo en ese Hay una incongruencia entre, por un lado, el papel de López Obrador como el candidato que trata de subir y, por otro lado, su posición es el candidato puntero. José Antonio Meade ha dado muestras de ser un candidato que parece estar como muy convencido de que va a ganar, pero ese papel que está él desempeñando no corresponde con la posición que tienen las encuestas. Y el único candidato, de hecho, que parece, con respecto al cual parece haber una correspondencia entre su papel como retador, porque no va en primer lugar, y su posición como que no va en primer lugar, es Anaya, ¿no? Creo que es muy interesante la combinación. Ciertamente es una configuración inédita. Y bueno, desde luego, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde los partidos son débiles, pero el partidismo es muy fuerte, en México tenemos partidos institucional o políticamente muy fuertes, pero partidismo en términos de preferencias muy débil. Las campañas pueden llegar a hacer un montón de diferencia en el caso mexicano y los 3 candidatos están mandando la señal ya de entrada de que les cuesta mucho trabajo definir una identidad para plantearse ante el electorado, y lo que están definiendo en este primer momento no es tanto una identidad, sino como una tensión que van a tener que resolver pronto para tratar de cortejar a sus respectivos Van a tener que electorados. resolver una narrativa, creo, para empezar. Muy difícil, ¿no? En el caso de que los 3 tienen, por un lado, en el caso de Meade, es el candidato de la continuidad, pero que trata de presentarse como independiente. En el caso de Anaya, el presidente del PAN, pero que también tiene que abanderar al PRD. Y por el otro lado, en el caso de López Obrador, el candidato de Morena, pero que se alía con un partido que es, en términos ideológicos, su mayor antagonista. Los 3 son candidatos que no están cómodos en la posición en la que están, pero que van a tratar de convencernos. Aburridos no vamos a estar. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Al contrario, pero nos vemos pronto. Con mucho gusto.
Hacemos una pausa, regresando haremos un balance de los sucesos más importantes del 2017, tanto a nivel nacional como internacional. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.